Bien, en este video vamos a hablar con respecto a la cuadratura de Urano y Saturno, pero esta cuadratura está bajo las influencias de signos fijos, un Urano que está en Tauro y un Saturno que está en Acuario. O sea, las influencias que interpretaremos aquí de la cuadratura de Urano y Saturno tiene que ver en sí con el emplazamiento de estos tiempos. Estamos en el 2022 cuando hemos hecho este video y es un periodo en el que hemos salido ya de una conjunción que había de Marte con Urano. Entonces, las energías aquí estaban con Urano bastante distorsionadas. Eh, entonces, ahora sí que ya lo tenemos a Urano libre y Saturno ya empieza a funcionar libre también de algunos aspectos que había de tensión en el tiempo anterior, que estaban pasando muchos astros por el signo de Leo, y ahora las energías un poco más libres. Vamos a analizarla primero desde quién está mejor y quién está peor en esta cuadratura, ¿sí? Si vemos a Saturno en Acuario, sabemos que tiene como regente a él mismo, está en su misma casa, Saturno rige a Acuario y está en cuadratura con Urano. El problema es que a Acuario lo rige Urano. Entonces, la disonancia que hay, la hostilidad de Saturno hacia Urano es negativa. O sea que Saturno está bastante conflictivo en Acuario con esa cuadratura de Urano. Pero cuando vemos las cosas desde Urano, vemos que está en Tauro y quien dispone de Urano es Venus. Y Venus tiene variantes, o sea, puede estar en trigono, en cuadratura, este Urano, pero lo importante es que Urano no está en cuadratura a su dispositor. ¿Esto qué quiere decir? Que Urano en Tauro funciona mucho mejor, o sea, tiene una posibilidad de desarrollo mucho mejor que ese Saturno. Porque si bien es cierto que por ahí he visto que dicen que Urano está en caída en el signo de Tauro, las energías peores que hay son cuando tenemos al dispositor en cuadratura. Y acá lo que tenemos es a Saturno con su dispositor. Por lo tanto, la parte de Saturno, lo que tenemos que entender es las energías estas para canalizarlas deben entenderse en la participación que tenemos en la sociedad y también entender que en el nuevo mundo en el que vivimos, Acuario ya pasa a ser las redes sociales, pasa a ser aquellos vínculos que tienen que ver con aquellas cosas que nos esparcen hacia un mundo mucho más amplio, pero en la parte de Acuario lo que más tiene poder es la comunicación, porque Acuario es un signo aéreo. No es lo mismo que, por ejemplo, Piscis, que ya tiene más que ver con un vínculo de seguir modas, seguir costumbres. Cuando hablamos de Acuario, hablamos de aquellas cosas que hacemos para compartir con otras personas y lo que nos vincula en pertenencias sociales con otras personas. Lo que siempre tenemos que medir con Saturno es el tiempo, porque es quién rige el tiempo y cómo usamos nuestro tiempo y hacia qué lo usamos, y también tiene que ver con lo material. Entonces, cuando lo tenemos en Acuario, lo que siempre está en juego es eso, o sea, por ejemplo, de citas que tenemos, en reuniones que tenemos que ser ciertamente solidarios a veces con el tiempo, pero también nosotros tener como un control con respecto a medir de no llegar tarde, de cumplir lo que tenemos con los amigos. O sea, se tiene un poder muy grande el hecho del deber. Eso es lo que hay que entender.
también de la valorización hacia la experiencia, la amistad, hacia las amistades antiguas. Tiene mucho más valor con Saturno aquí conservar aquellos amigos que sabemos que son firmes, que son seguros, que son estables. Siempre al estar este Urano en hostilidad, lo que puede suceder es el sentido de alarma con respecto a situaciones de reuniones, situaciones de amistades, cuando queremos implementar cosas nuevas. Por eso, en eso es en lo que hay que ser delicado, o sea, no improvisar a cambios fuertes, sino pequeños. Con Urano se puede hacer reformas, pero siempre hay que medir que hay una costumbre a aferrarse a lo seguro con Saturno. Entonces, tenemos que ser cautos con esto, por ejemplo, cuando proponemos algunos cambios y soluciones, de explicarlas detalladamente, de ver si es posible el cambio, si es analizado. O sea, con Saturno es recomendable ir despacio. Si en las relaciones sociales se va muy apurado o se altera mucho, lo que sucede es el bloqueo y la limitación de Saturno. Así es como actúa. O sea, las relaciones con las personas deben ser siempre basadas en aquello que tiene que ver con la seguridad. Si no está la seguridad, si no está la experiencia, vienen los límites de Saturno, vienen aquellas cosas que no pueden ser, o sea, cancelaciones. Saturno, cuando ve que de alguna forma está en riesgo su estabilidad, lo que hace es impedir que las cosas sucedan. Por lo tanto, cuando hacemos las innovaciones que pide Urano en cuadratura, las hacemos, pero siempre con método, ¿sí? O sea, no de forma repentina. Y otra cosa importante es que, por ejemplo, en las amistades podemos sí dar confianza, dejar que avance en cuanto al contacto que tienen con nosotros, pero tampoco soltar demasiado, o sea, dar mucha confianza, igual que en la esfera laboral, que Saturno tiene que ver con la esfera laboral, con aquellas personas con las que tratamos, hay que siempre como conservar un respeto, no dar tanta confianza porque si no, en el trabajo, en situaciones de poder, puede haber algunas personas que no cumplan con las cosas, que se comporten de forma errática. O sea, cuando falta la responsabilidad, cuando falta el respeto, las personas suelen de alguna forma no estar ligadas al cumplimiento. Siempre tiene que haber una autoridad, dar una confianza, pero una confianza que se gana con el tiempo. Ahora vamos a pasar a la parte de Urano, o sea, Urano en Tauro. ¿Qué es el valor de Tauro? Son las ideas, o sea, son aquellas cosas que tienen que ver con experimentar en lo nuevo, descubrir lo nuevo. Entonces, cuando hablamos de Urano en Tauro, queremos de alguna forma aprender cosas, tener curiosidad, adquirir cosas que nos interesan, ¿no? Ese es el poder más grande que tenemos con Tauro. También está el hecho de la modernización en cuestiones económicas y el entendimiento de Saturno, que ya nos dice que tenemos que abandonar viejas estructuras, viejas formas de manejarnos económicamente. Lo importante con ese Urano en Tauro es generalmente para todos los empresarios tratar de alguna forma de ir modernizando su forma de pago, cómo hacen publicidades, entender ya de que este Saturno no, más que de quedarnos en el pasado, tenemos que apostar hacia lo nuevo. O sea, por ejemplo, en vez de publicitar en una radio, podemos poner en Google para que aparezcan primero nuestro negocio, esforzarnos más en hacer publicidades que tengan que ver con los medios nuevos. Y desde ya renovar las cosas con las que trabajamos. Sí, esa es la ventaja que nos puede dar usando lo positivo
a ese Urano en Tauro. Es entender de que, por ejemplo, tenemos que poner en nuestra empresa o de entender que los negocios se pueden hacer mucho mejor en forma digital. Con Urano, el tema es que es como la electricidad, como las ondas de Wi-Fi, no lo vemos, pero, o sea, el dinero digital lo tienes igual. O sea, por eso hay que innovar con los cambios. Después, otra cosa que también tenemos es el entendimiento del tiempo. El tiempo con respecto a cuando hacemos negocios, cuando hacemos trato, hay personas que están apuradas y no podemos demorar la venta a esas personas y otros que necesitan más tiempo para comprar, para decidirse, personas también que tienen, son avaras, ¿no? O sea, que les cuesta, entonces sí hay que tomarse un tiempo para explicarle el por qué no es caro lo que estamos vendiéndole o que pueda comparar, o sea, eso sí es necesario. Hay personas que sí son lentas y después tenemos los otros, o sea, porque Saturno en cuadratura lo que por ahí da es que no nos quieren comprar porque le hacemos perder mucho tiempo. Entonces, si estamos viendo que en nuestro negocio si hay mucha cantidad de gente y que no atendemos rápido y tenemos que mover eso, o sea, porque eso va a hacer que nos cause problemas, que nos cause limitaciones. Entonces, para entender a Urano en Tauro tenemos que si vemos que estamos vendiendo y que de alguna forma tenemos un bloqueo, tenemos que apostar porque el tiempo sea reducido, o sea, no molestar a las personas con respecto al tiempo. También es el hecho de inmediatamente concretar las ventas. Con Urano tenemos eso, ¿no? O sea, que hay personas que no quieren que les explique ni cómo es ni cómo funciona, sino que lo quieren tener ya. Y en eso tenemos que actuar de acuerdo a esa clase de gente. Tenemos esas dos cosas, por eso tenemos que ser cautos con esto. Y esta es la forma básica de entender esta cuadratura en los signos fijos. Bueno, hasta aquí el video. Suscríbanse, denle like y muchas gracias por mirar.